Ya, ahí va. Son cosas que en realidad sí se pueden. Y se puede exigir como para mejorar el perfil. Lo otro es. Oye, me trajeron un bolso de las paletas. ¿Ustedes sacaron las paletas del bolso? A mí no me Ah, ¿dónde quedan? ¿Quién las sacó? Yo no. ¿Quién sacó las paletas del bolso? ¿Seguro que las sacó? Oye, oye, ¿quién sacó las paletas dentro del bolsito? Sí, y hay como así que No, pues yo. Sí, pero ¿quién las sacó del bolsito? Ah, eso. Idea. ¿Vos? Bueno, No, chiquillos, el bolso, güey. Ahí ve el parte. el triptófano, el famoso triptófano, está implicado. Se puede decir dos formas, uno en inglés y otro en español. El triptófano en español y el triptófano en inglés. El profano. Ahora, la función está implicada en el crecimiento, en la producción hormonal, especialmente en las glándulas de secreción adrenal. ¿Ya? También interviene en la síntesis de serotonina. ¿Para qué sirve la serotonina? ¿No? ¿Quién sabe lo que es la serotonina? No. ¿No? Es una hormona. Sí. De lo que dice todo el mundo. ¿Pero para qué? No, De la felicidad. es como la felicidad. Felicidad. La serotonina es Andar la entero, felicidad. papi. Cuando yo quiero mejorar a alguien de una depresión, le tengo que dar serotoninérgicos. Como por ejemplo, las... Marihuana. Claro, Serotonina. pero en el fondo ahí viene con otros componentes. Pero serotonina. Pero ¿qué puedo dar? Algo Sertralina, ya le puedo dar citalopram, son medicamentos que son serotoninérgicos, que mejoran la producción de serotonina y te hacen sentir mejor. Ahora, el triptófano es componente principal de la serotonina, ¿ya? Que está involucrada tanto en la relajación, en el ánimo y también en la regulación del sueño. Y aquí ustedes lo pueden ver. ¿Qué alimento es rico en triptófano? chocolate. Sí tiene, pero hay uno que tiene más. Y que se lo dan a uno cuando quiere uno, la abuelita, para que uno se duerma en la noche, dice: yo le voy a dar esta cosita para que usted duerma ligerito. Un copetito. ¿Qué le da a la viejita a uno? Aguardiente. Aparte de eso, una lechecita caliente con una hojita de naranjo. Ahí le doy no. Ahí está el triptófano en altas cantidades. Mi abuelita. ¿Y el de la leche? Lo mío era un. Y gusto. Ese era mi triptófano. ¿Ya? Mi triptófano era Ana Portal. Anda a acostarte. Un palo en la cara. Un Si palo no, en la cabeza. te manda al psicólogo y te muestra una correa, una chala. La cholatilla. Claro, si fíjense que el triptófano también tiene un heterocíclico acá Por eso volvíamos y una pentosa, un azúcar. ¿Ya? Y acá hay un semi-heterocíclico. Es complejo el triptófano, pero es una maravilla. La treonina, junto con la L-metionina y el ácido aspartico, ayuda al hígado en funciones generales de desintoxicación. ¿Ya? La valina estimula el crecimiento de los tejidos, la reparación de los tejidos también y la mantención de diversos sistemas, entre ellos el balance nitrogenado. ¿Saben lo que es el balance nitrogenado? ¿Chiquillos? ¿El balance nitrogenado lo han escuchado? No. Bueno, el balance nitrogenado, que lo vamos a tener que ver, no está en el programa, pero tenemos que verlo porque otro cabro... Dígame, el balance nitrogenado es... Sí, es el resultado del nitrógeno que ingresa menos el nitrógeno que se excreta. Y eso da un valor que puede ser positivo o negativo. Si es negativo, nos está faltando proteína, nitrógeno en la dieta. Puede ser que a lo mejor yo tengo una patología y estoy perdiendo nitrógeno. Entonces tengo que aumentarlo. ¿Cómo eso? Aumenta la proteína. Los de balance nitrogenado se le pagan. Y ahí en clínica, cuando vean clínica, van a salir para qué sirve, pero en el fondo hay que pasarlo igual. La valina tiene que ver con el sistema, diversos sistemas, pero también tiene que ver con el balance nitrogenado, la valina, y el crecimiento y reparación del tejido. Aquí tenemos la treonina. Ustedes se fijan, la treonina tiene una estructura que no es cíclica, tiene un grupo metilo acá, tiene un grupo amino, y los otros son grupos hidroxilo en la posición 2 y 6. Entonces, si miramos la valina, que no es un isómero,
también tiene dos grupos metilo, pero la otra estructura es reparecida, ¿se fijan? En vez de tener un hidroxilo aquí, la valina tiene una metionina, un grupo metilo, perdón. Y este metilo le confiere propiedades distintas. Solamente cambiar este metilo por el hidroxilo le da propiedades distintas. Ahora, ustedes vieron ahí que los dos trabajan en reparación de tejido, pero uno tiene algunas especificidades. ¿Ya? Ahora, todas las proteínas tienen lo que dijimos, carbono, tienen azufre, fósforo. Si bien hay ligeras variaciones, el nitrógeno, por supuesto, en las proteínas. Esto es súper importante, chiquillos, porque esto tienen que aprenderlo ahora. El contenido de nitrógeno de una proteína es aproximadamente el 16% de la proteína es nitrógeno. El 16% de cualquier proteína es nitrógeno. Entonces, si una masa molecular, si es una proteína, una concentración de proteína, esa concentración, el 16% de eso es nitrógeno. Eso quiere decir que 6.25 gramos de proteína, esto lo pregunto chiquillos, 6.25 gramos de proteína tienen o es equivalente a 1 gramo de nitrógeno. Entonces, cuando yo les diga, ¿cuántos gramos de nitrógeno son 60 proteínas? Ustedes hacen la raíz de 3 y la calculan. ¿Ya? Ok. Ahora, el factor de 6.25 se utiliza para estimar la cantidad de proteína existente en una muestra a partir de la medición del nitrógeno de la misma. ¿Ya? Ahora, se considera este valor como valor promedio en las carnes, si bien es cierto, el mismo porcentaje de 16%, pero el factor cambia por la calidad. En la carne puede ser 6.5, 6.7, pero el valor medio es 6.25 que se usa. En los vegetales anda del orden de 5.7, es una calidad de proteína un poquito menor. Por eso se usa ese valor de 6.25, que es para todo. La síntesis proteica es un proceso complejo, ¿ya? Pero que está, digamos, mediada por información genética. Sabemos que las proteínas son, digamos, largas estructuras de aminoácidos y que esta secuencia de aminoácidos está determinada o codificada por un gen, ¿ya? Y ese gen está programado en el código genético, por eso el gen es una porción del ADN. Bueno, los residuos de una proteína sufren distintas modificaciones químicas de tipo post-traduccional, después de que el ribosoma las ha producido. Y antes de que esta proteína sea funcional, que adquiere su capacidad funcional total, existen también ciertos mecanismos de control que pueden generar cambios en esta proteína. Y eso pueden ser lo que uno conoce de repente como estos cambios que son de tipo epigenéticos, ambientales. ¿Ya? A veces, ¿no? El ambiente determina que hay un cambio y ya no se genera la proteína que necesitamos y necesitamos otra. Se modifica genéticamente. Eso es importante que se genética. Nutrigenética. La bien. Métanse en la cabeza, porque eso va a ser plata para ustedes. Va a ser plata para ustedes. Ahora, las proteínas también pueden trabajar juntas para cumplir una función en particular. ¿Ya? Se pueden asociar a veces en complejos proteicos estables. ¿Ya? De hecho, la transferrina, la retinol, la perialbúmina, todos ellos transportan nutrientes. Es una función similar de transportar nutrientes, pero con ciertos grados de especificidad. ¿Ya? Pero forman complejos proteicos estables. ¿Cuáles son las funciones de las proteínas? Básicamente, las proteínas participan en todos los procesos biológicos y determinan cierta actividad biológica específica. Ahora, dentro de lo que debieran de considerarse, y aquí está un poco lo que hablábamos antes, son proteínas, casi todas las enzimas, que son catalizadores de reacciones químicas en el organismo viviente, a excepción de los ribosomas, que son enzimas formadas por nucleótidos de ácido ribonucleico. Eso no son proteínas. ¿Ya? Pero también son enzimas. Por lo tanto, no todas las enzimas son proteínas. La mayoría de las hormonas son reguladores de actividades celulares. La hemoglobina y otras moléculas con funciones de transporte en sangre, como las globulinas que estaba recién diciendo, son proteínas.
Los anticuerpos encargados de acciones de defensa natural contra infecciones o agentes patógenos son proteínas. Ups. Los receptores celulares a los cuales se fijan las moléculas y que son capaces de desencadenar distintas respuestas son proteínas. La actina y miosina que están en el músculo, en el proceso contráctil, son proteínas. El colágeno también es una proteína. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las estructuras? Y esto es re importante. ¿Cómo se organiza una proteína? Tiene que ver con la disposición genética de una proteína específica, ¿ya? Cómo se estructura. Pero esa estructura puede cambiar bajo ciertas condiciones fisiológicas. Cambia con el pH ácido o alcalino, determinan cambios en la proteína. La temperatura también produce cambios. La solubilidad, o sea, el hecho de que esté en un medio donde se puede hidrolizar, también puede generar. Entonces, temperatura básicamente y pH puede tener un importante rol en las condiciones fisiológicas de esas proteínas. Y esas proteínas pueden perder su conformación, ¿ya? Y este proceso se llama desnaturalización o denaturación. O sea, la proteína pierde su capacidad funcional. ¿Cómo se logra eso? Cuando yo, por ejemplo, hiervo la leche, ahí esa proteína no sirve para nada. ¿Ya? Entonces esto no se puede ver. ¿Ah? Si se enfría, el proceso tiende a recuperarse, pero no totalmente. Es un porcentaje, más o menos un 30, un 40%. ¿Ya? ¿Se pierde o se recupera? Se recupera. Poco. ¿Ya? Es más lo que en los carbohidratos que pasaba, en la parte retrógrada, se recupera más que la proteína. La proteína se pierde. Entonces, la función depende de la conformación que tiene esta proteína y viene determinada por la secuencia de aminoácidos y para el estudio la estructura es frecuente considerar una división en 4 niveles de organización. Ustedes saben cuáles son los niveles de organización de las proteínas, ¿verdad? Primario, secundario, terciario y cuaternario. Bueno, eso tiene que ver con esta estructura. Entonces, a nivel de la estructura primaria y secundaria, nosotros tenemos básicamente estructuras lineales, que van tomando movimiento que son lineales. A nivel de la estructura terciaria y cuaternaria, ya tenemos el nivel de dominio, o sea, empezamos a hacer globulinas, o sea, a mezclar esta colita con esta otra, nos unimos puentes de hidrógeno, ya puentes de sulfuro por otro lado, y vamos a hacer una especie de pelotita, pero todavía está Y, terciaria. Cuaternario, una pelotita perfecta, un ovillo, ¿ya? Le hicimos. Entonces, ahí entramos al rol de globulinas, ¿ya? O estructuras globulares. Y aquí las tienen. Estos son, digamos, estructura primaria, cadenas largas de aminoácidos. Secundarias, puede estar en una hélice, una alfa hélice o una doble hélice. También podemos plisar estos aminoácidos, o sea, plegarse, sin unirse, pero plegarse en la secundaria. En la terciaria, ya tenemos que estos plegados se pueden ir enroscando y empiezan a haber alfa hélice con plisamientos que se interactúan y ahí se unen por puentes de hidrógeno o disulfuro y van tomando una estructura que todavía no es globular. Y en la cuaternaria, ahí ya se conforma un ovillo más complejo y ese ovillo complejo permite que en muchas de estas áreas se logre capturar algunos elementos que se pueden transportar a lo largo del sistema. ¿Ya? ¿Cuáles son las propiedades de las proteínas? Primero, la solubilidad. La solubilidad de las proteínas se mantiene siempre y cuando los enlaces fuertes y débiles estén presentes. Si se aumenta la temperatura y el pH, se pierde la solubilidad, por lo tanto se pierden también estos enlaces de hidrógeno o de puentes de sulfuro que estaban ahí. La capacidad electrolítica se determina a través de electroforesis, que es una técnica que se usa en el laboratorio. Si las proteínas se trasladan al polo positivo, es porque su molécula tiene carga negativa y viceversa. Entonces también la capacidad electrolítica, si yo tengo una carga eléctrica sobre un compuesto, también me afecta la función de esa proteína. ¿Ya? La especificidad. Cada proteína tiene una función específica determinada por el carácter anfótero, o sea, de comportarse como ácido, donando electrones, o como base, aceptando electrones. ¿Ya? Por eso que las proteínas también tienen que ver con la acidez o la alcalinidad que tienen. Amortiguador del pH, conocido como efecto tampón. Actúan como amortiguadores del pH
de carácter anfótero, es decir, pueden comportarse como ácido o también como base, dependiendo de para dónde vayan los electrones. ¿Qué pasa con la desnaturalización o denaturación? Si una disolución de proteínas se produce en cambio en el pH, alteración en la concentración, agitación molecular, cuando yo tomo la sangre y la meto en una centrífuga, después la dejo ahí y se separa, precipitan las proteínas y arriba queda el suero. Claro, entonces, claro, la agitación molecular hace que cambie y precipite la proteína. ¿Ya? Es un ejemplo. Las alteraciones en la concentración, si yo de repente meto alguna concentración distinta de algún otro suelo, también puede hacer precipitar. Por ejemplo, yo tengo una solución coloide con proteína y le agrego sulfato de sodio. Se me da la proteína abajo, precipita. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque cambian las concentraciones. Ahora, la solubilidad de las proteínas puede verse reducida hasta el punto de producirse la precipitación, ¿ya? Con la denaturación. Ocurre con la leche. Ustedes la cocinan hasta que hierve, la leche se va a precipitar y se corta, se echa a perder. ¿Ya? Y se produce la precipitación de la caseína. Esto se debe a que los enlaces que mantienen la conformación globular se rompen y la proteína adopta una forma filamentosa, que es lo que les decía yo, que echaban agua al atún, se ponía como fibroso. ¿Ya? De este modo, la capa de moléculas de agua no recubre completamente las moléculas proteicas, las que tienden a unirse entre sí, dando lugar a grandes partículas que precipitan. Se pierde su continuidad como estructura. Además de sus propiedades como biocatalizadores, que desaparecen, porque las proteínas, acuérdense que muchas son enzimas, al denaturarse, pierden su capacidad, pues. Ya no tienen la misma función. ¿Ya? Porque se altera el centro activo o el sitio activo que tienen. Las proteínas que se hallan en este estado no pueden llevar a cabo la actividad, por lo tanto no son funcionales. Ahora, esta variación en la conformación se denomina desnaturalización y no afecta a los enlaces peptídicos al volver a condiciones normales. O sea, ¿qué quiere decir? Que la denaturación o la desnaturalización, cuando yo vuelvo a condiciones estables nuevamente, un porcentaje nomás de esa proteína se volverá a condición original. Muy poco. ¿Ya? El resto no va a ser afectado. Ahora, en el caso de las que revuelven, se llama renaturalización. Las que se vuelven a conformar en la estructura que estaban originalmente. ¿Cómo se clasifican? Como fibrosas, que presentan cadenas polipépticas largas, con una estructura secundaria típica, son insolubles en agua, las fibrosas, que son también las que se ven en el atún, cuando uno le pone agua. Y en desilusiones acuosas, ¿ya? Ejemplos de estos son la queratina, el colágeno y la fibrina. Lo que ustedes vieron en el atún es la fibrina. Mixtas, poseen una parte fibrilar, comúnmente en el centro de la proteína, y otra parte globular en los extremos. Y las globulares, que se caracterizan por sus dobles cadenas, la capacidad de formar esferas, ¿ya? Que es una bola compacta, apretada, dejando todos los grupos hidrófobos, o sea, que repelen el agua en el centro, y los hidrofilos hacia afuera, hacia el agua que ellos lo aceptan. Y aquí lo que hace es que estas proteínas globulares sean solubles en disolventes polares como el agua. ¿Ya? Y eso explica que se eliminen algunas proteínas globulares que hacen que pierda la continuidad, por ejemplo, el atún cuando uno le pone agua, así como lo lava. La mayoría de las enzimas, anticuerpos, hormonas, proteínas de transporte son ejemplos de proteínas subglobulares, que es lo que hemos venido diciendo acá hoy día. Según la composición química, simples, su hidrólisis solo produce aminoácidos. Ejemplos estas son la insulina, el colágeno, que son globulares y fibrosas, pero que van con una hidrólisis simple, meterle al agua, van a separarse los aminoácidos. Conjugadas o heteroproteínas, su hidrólisis produce aminoácidos y otras sustancias que no son proteicas, ¿ya? Y que tienen un grupo prostético, que es un grupo que hace un acompañamiento a la proteína, porque también permite que tenga una función específica. ¿Ya? Son proteínas conjugadas. ¿Cuáles son las fuentes? De las dietéticas tenemos que las proteínas de carne, huevos, soya, granos, leguminosas, productos lácteos tales como el queso y el yogur son particularmente los más ricos en proteínas. Fuentes animales poseen todos los 20 aminoácidos esenciales. Las vegetales no todas. Las fuentes vegetales son deficientes en algunos aminoácidos y se dice que sus proteínas son incompletas.
O sea, tenemos proteínas completas de origen animal e incompletas que vienen en los vegetales. Ese es un concepto antiguo que todavía se usa. ¿Ya? La mayoría de los leguminosas típicamente carecen de 4 aminoácidos, incluyendo el más importante, que es la metionina, mientras los granos carecen de 2 o 3 o 4 aminoácidos, incluyendo el más importante, que es la lisina. O sea, aquí es lo que hablábamos recién. Hay que mezclar leguminosas con cereales para lograr esta complementación de aminoácidos que se requieren para el perfil que se recomienda. ¿Ya? Calidad proteica. Esto lo vamos a ver en la clase que sigue. Eso no se lo voy a pasar. Pero, Sí, eso no. ¿qué hora es? Ya, que vamos a tomar la otra clase, pero vamos a tomar calidad proteica como tal. ¿Ya? Entonces, Una clase.